Ya está cayendo la noche, que es lo que más ganas teníamos, las luces se van a encender y yo creo que ahí es donde empieza la batalla fina entre Furón y Fenjuan, la ciudad del Fénix, por ver cuál es la más bonita de las dos. Nos hemos vuelto a la terraza nuestra de la habitación y esto es la locura. ¡Wow! ¡Qué pedazo de vistas hay desde aquí arriba! Deporte de riesgo, porque las piedras tienen que resbalar. Te lo digo de verdad que no me siento seguridad cero ahora mismo. Bueno, y ahora sí nos encontramos ya en Fenjuan, uno de los pueblos más bonitos de China, o eso dicen. Dicen el más bonito de China, pero ¿será verdad? Por eso hemos venido aquí, vamos a compararlo. Ayer estuvimos en Furón, que fue totalmente un sitio, vamos, mágico. La cascada rodeado. Si no habéis visto el vídeo tenéis que ir a verlo. Y vamos a salir de dudas si esto es solo el nombre y la fama que le ha dado internet o de verdad es el más bonito y le gana a Furón. Inconveniente, el día no acompaña. Está lloviendo, hace un poco de frío, venimos con ropa de verano. Bueno, vamos a enseñaros antes el hotel que hemos cogido con unas vistas al río espectacular. Vamos con el room tour. Pedazo de cama, una cama enorme, todo súper bien decorado, moderno, pero con toques de madera, su tele, mueblecitos, baño completo, con el bate moderno tipo japonés, duchita independiente, importante, y la terraza, que es, vamos, una locura. Las vistas que tiene aquí con su silloncito, otro por aquí, y las vistas que esto por la noche tiene que ser una locura. Pues nada, ya esta va a ser nuestra habitación para esta noche. Vamos a la prueba de la cama. ¡Buah, blandita, blandita! Le damos un 10. Nos vemos fuera investigando la ciudad posiblemente más bonita de China. ¿Qué os parece el hotel? Podéis dejarlo en comentarios porque a mí me parece una locura. Y encima 40 euros. Aquí el precio del hotel en China no tiene sentido. Se respira por aquí un ambiente súper relajado, como ayer al principio, antes de que nos metiéramos en la locura de la cascada, que lo mismo está todo el mundo pegado al río. En algún lado. Porque la ciudad tiene como una muralla que va bordeando el río y deja a un lado la zona antigua donde estamos ahora también, de las casitas de madera pegadas al río. El pueblo se fundó hace 300 años y todas esas casas pues se mantienen la estructura antigua, pero reformadas lógicamente para que no se caigan. Están apuntaladas con pilares de estos antiguos de madera y se ven las casas flotando, están como en el aire con los 4 puntales de madera, guapísimo. El pueblo está como un poco apagado, está como el día triste, no sabemos si es por el tiempo, pero de momento hasta nosotros nos encontramos un poquillo como apagados también. Sí. Nos falta energía hoy, un poquito, ¿no? La lluvia y el mal tiempo ha podido con nosotros para ir así tan veraniego. Vamos a ponernos la única ropa que tenemos un poco larga y abrigada, que dentro de 3 o 4 días se va a quedar ya de pie sola ya, vamos, como sigue el tiempo así. Son las sábanas del cambio de cama que han hecho aquí en el hotel. Están mojadas y aquí las tienden, con ese ventilador. Madre mía, no tienen secadora tampoco. No, hemos salido aquí de nuestra habitación y nos hemos encontrado esto. Todo tendido con un secador ahí. ¿Y esto se secará? Nos hemos quedado locos, ¿eh? Ya vamos calentitos. Mi sudadera de confianza. Cristina no se ha puesto muy de modo lluvia. Pero tiene tiene una explicación. Es que el vaquero este me arrastra mucho y ahora aquí me lo pongo chorreando y no me gusta. Por ahí te vas a escapar. Bueno, pues hemos llegado a la parte que supuestamente es la más bonita de aquí de Fenjuan, que es la que tenemos allí con el puente de fondo, pero el día no le hace mucha justicia, ni el color del cielo, ni el del río, en fin, lo que hemos hablado ya antes que lo hemos dicho. Hay que disfrutar de lo que tenemos y como lo tenemos. Hay que enseñar todas las caras del viaje y esta pues hoy se ha dado así. A ver si más tarde para de llover, que por las noches cuando está más bonito, que salen las barcas al río. Bueno, lo que tenemos aquí detrás es el puente este de piedrecitas que hay, que es la foto típica que habrás visto en este pueblo 1000 veces, que se queda uno en medio ahí. Desde el otro puente que hay allí le hacen la foto con el río de fondo, pero hoy cruzar esto puede ser deporte de riesgo, porque las piedras tienen que resbalar. Yo no soy muy habilidoso. Veremos a ver con el paraguas, la cámara. Madre mía, qué día nos estamos pegando hoy. Sí, tú ríete. Vamos a cruzar, ¿no? Venga, dale. Escucha, es que mira mi pie y la piedra, ¿eh? Que es que mi pie es más grande que la piedra. Tú mira dónde pones el pie. Te lo digo de verdad que no me siento seguridad cero ahora mismo. Con el paraguas me noto súper desequilibrado.
Mira, me digo a mojarme un poco. Es que te lo juro que con el paraguas así creo que me voy a caer. No, vente, ¿puedes grabar así todo o es difícil? Me hace gracia, porque para él el paraguas abierto le desequilibraba, pero yo voy con la cámara y el paraguas y me dice y me dice que vaya. Dame la cámara. No, voy bien, voy bien. Muy bien. Así, venga. Aquí ya esto es otra cosa. Ahora, Sí, pero esto resbala también. No, que se mueve. ¿Ves? La gente se va allí, de allí te hacen la foto, la típica, subir la piedra, cruzándola, que te pones así, que queda muy bonita, pero claro, no hoy. Coño, me ha asustado. Escucho aquí algo de mí por detrás, digo, me caigo. Que digo que el agua lleva fuerza, ¿eh? Sí, sí. Un montón de algas y eso que el agua, la corriente lleva fuerza. Sí, bueno, ha llegado el momento de cruzar, ¿no? Venga, vamos. Venga, vámonos. Yo no sé cómo se mantiene aquí la gente en equilibrio para las fotos, ¿eh? A mí me da reparo, ¿eh? Cristina, yo tengo la sensación de que me voy a caer. A mí lo que me da miedo es resbalar, porque tiene como, tú sabes, de la piedra mojada se pone... Te lo digo de verdad, no me noto yo aquí Venga, vamos a darle el con tiro. todas las de la ley ahora mismo, ¿eh? Que a mí no, lo que me da miedo es cuando viene gente de frente. Y ahí viene Que nos chocamos un poco. un Minion. Aparte, fíjate el gorro, fíjate el gorro como se la ha puesto, que lo tiene tieso. Parece un gnomo. Vamos, este no se pierde. A ver si te da el paso un empujón. Pasa rápido. No lo voy a dejar pasar. Venga, ya queda menos. Y hay gente, pero bueno, ahora la esquivaremos. Es que de verdad, ¿tú lo piensas en verdad? ¿Qué? Las cosas que montan esta gente, ¿tú crees que esto en España estaría permitido cruzar un río así? No, seguramente no. ¿A que no? Yo creo que por seguridad lo prohibiría porque se caería a alguien, se podría ahogar o pasarle algo. 100%, pero aquí da igual, aquí todo vale. Vamos a reconocerlo. Está chispeando un poquito ahora, no me importa mojarme este poco. Precioso, increíble, los barquitos por el río. Buah. Nuestro hotel es uno de por allí, de los que está aquí. Por allí al fondo está el puente más famoso que hay, que todavía no lo hemos cruzado, que ahora lo pasaremos por allí. Me está gustando con el mal día que hace, no me quiero imaginar un día bueno, ¿eh? Entiendo por qué lo llaman el pueblo más bonito de China. Por la noche daremos el veredicto final del ganador. Ahí viene Cristina. Aquí tengo a mi amiga que nos ha hecho otro reportaje. Oh, mira la foto que nos han hecho. Yo cada vez que saca la calculadora me echo a temblar. Vamos a ver lo que nos quiere pedir por la foto. 20 only one, ¿no? 20 que son 2,50 € una foto. Nos hemos hecho una foto en el puente, nos lo ha dejado en 10 yuanes una foto, así que vamos a elegirla. Va a elegir la Cristina. No, la que claro. nos los dos. Esa está chula, ¿no? Sí. Eso también. Sí. ¿Le decimos las 3 por 20? A ver cuántos nos deja las 3. 3. How much? 3 special, ¿no? Oh, Sí, 3. my God, Venga. Que sí, hombre. ¿No? Que nos está haciendo el lío como nos lo hacen siempre. Vale, 3 por 25 al final. Las 3 que nos han gustado. Nos ha hecho más, pero las otras eran feillas. Las tenemos. Ok, sí. Vamos a pagarle ahora por su trabajo bien hecho. Alipay. Es muy guay, tío. Ya tienes tu foto. Hasta un día de lluvia se puede hacer una foto. Ahora, si quieres la foto bien hecha, te va a tocar pasar por caja porque ellos lo hacen con la cámara reflex buena, con un zoom muy grande y lo de atrás del puente te lo sacan chulísimo. Entonces, la mejor foto la tienes que hacer con ellos. Y yo sé de una que está muy contenta. Que me tiene loco con la foto. Y ahí está el puente que vamos a cruzar ahora, que es el puente más famoso de aquí, que ahora os contamos un poco. Lo raro y lo curioso es que tiene 2 plantas. Es mucho más antiguo, pero lo han reconstruido no hace mucho. Bueno, no hace mucho, en el siglo XVIII. Lo que pasa es que originalmente era del siglo XIV. Y ya he escuchado unos 200, 300 años y le parece hasta poco. Me parece increíble cómo transportan las cosas aquí todavía. Vamos, yo me cuelgo eso en las pardas y me troncho como un árbol, vamos. Súper bonitas las vistas desde aquí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Hay como mini cascaditas. ¡Qué pedazo de vistas hay desde aquí arriba! Está ganando muchos puntos, aunque el día no acompañe. Nos hemos ido ahora por la parte alta del pueblo, que hay como la calle así que la cruz entera, con muchas tiendecitas y demás. Hemos comprado el Red Bull este súper raro, que es la latita pequeña, dorado. Llama la atención un montón, lo hemos visto en un montón de tiendas. Y hoy, como decimos, que estamos reventados, yo creo que ha llegado el día de probarlo. ¿Está bien fresquito por lo menos? No, sabe igual que es normal. Ya está cayendo la noche, que es lo que más ganas teníamos, porque así ya da igual que esté nublado, que haya sol, que no.
las luces se van a encender y yo creo que ahí es donde empieza la batalla fina entre Furón y Fenjuán, la ciudad del Fénix, por ver cuál es la más bonita de las dos. Nos hemos vuelto a la terraza nuestra de la habitación y esto es una locura. Está el puente, que lo tenemos aquí a mano derecha, súper bonito, pues debajo entiendo que hay como unos láseres y están creando como hologramas en 3D de figuras y cosas, pero guapísimo. Parece justo que el barco se va a meter por allí, por el holograma. Bueno, otra cosa, todo esto de aquí, el mural de enfrente, aquí debajo, ahí están unos proyectores que se ven y todo lo que se ve ahí son como si fuera una pantalla de cine y está recreando, no sé si lo veis, recrean como bosque con personas por ahí paseando, un espectáculo para la vista, gratis total. Esto es cuando ha cogido ahora color y vamos a ver si realmente supera, iguala o es peor que Furón. No lo esperaba, yo no me lo esperaba. Hemos salido por asomarnos un poco aquí a la terraza y de repente ha sido como, ¿qué es esto? La ubicación del hotel es espectacular. O sea, el pueblo ha cambiado radicalmente, esto es otro lugar. Están haciendo espectáculos en casi todas las partes del río. Mira ahí el que están haciendo también. Y justo delante tenemos la pagoda más famosa, que es la pagoda de plata o la pagoda plateada. Me lo estoy inventando el nombre totalmente. Pagoda conocida como la torre de los 10.000 nombres. Pero he buscado el nombre porque si no os iba a engañar, vamos, como a chino. Y la verdad que es muy bonita. No es muy grande, pero es curiosa, pero es diferente. Y es como la más famosa de aquí. Todo tiene el aspecto como dorado y justo es la torrecita como iluminada más en blanco, plateado. Parece que nos hemos teletransportado a otro pueblo, a otro Totalmente. lugar. Yo creo que es que a ellos les gusta ver esto de noche. Entonces vienen por la tarde a última hora, 3, 4 de la tarde, para aprovechar la noche también. Porque por las mañanas no está viendo gente en los pueblos. Y el negocio que hay aquí con lo de vestirse tradicional, ¿vale? ¿Queréis que Cristina en el próximo, ya aquí no porque no da tiempo, pero en el próximo sitio que vayamos, plan tipo Japón, Tailandia o China incluso otra vez que volvamos, sería lo suyo que se vistiera de Lo hay tradicional. también en masculino, los trajes tradicionales. Es verdad, también lo hay. Nos vestimos los dos. Dejadnos un comentario si queréis vernos a los dos vestidos con los trajes tradicionales del siguiente país que visitemos. Que no tengo ni puñetera idea cuál será, pero si queréis y tiene aceptación la idea, lo haremos. Por ver un poco de cerca, ¿no? Cómo es la experiencia, que cuesta, el tiempo que tardan, porque maquillan a la gente, las peinan, todo, ¿eh? Lo que me faltaba por ver de cosas raras. Es una tienda que hace armas, rifles, yo qué sé, las tiene aquí todas, de madera, pero disparan gomillas. Y es que tiene aquí hasta las dianas y ahí están disparando, ahí las pone, ¿eh? Sí. Bueno, escucha, pero no fallar. Bueno. Esto no... el punto de mira no está enrasado, Ha ¿eh? gastado toda la comilla y nada más la ha dado a uno. Ahora voy a disparar yo. Y a la grande. Sí. Verás. Venga. A ella es que le han dado la buena. Ah, Ah, que te está enseñando cómo cogerla, ¿sabes? no, que hay que agarrarla bien, Hoy no ha disparado nada. Sí, dispara, pero has fallado. Hostia. La tuya es que dispara más fuerte. Uy, las tiras fuera. Que van altas. Ay, no sale. Sí salen, te has quedado sin ninguna, ¿eh? Te parecía fácil, ¿eh? Sí. Le recogemos la comilla a este hombre de suelo. ¡Hoy va! Toma. Thank you. How much? Vamos a ver lo que valen ya, por curiosidad. Calculadora en mano. 280. Ah, me va a hacer un descuento. 130, 230. Unos 30 euros más o menos, un poquito menos de 30 euros. Pero claro, la pistola tiene gracia con de este para disparar. Pero bueno, al final Sí. dispara comillas. Pero es curiosa, ¿eh? Y se desmonta, viene en una cajita, la puedes montar. Como cosa curiosa, vamos, yo no he visto esto en mi vida. Yo no sé si ustedes habéis visto algo parecido. Bye. Tú te piensas que ya no van a ver cosas raras y te superan. Qué ambientazo hay ahora por aquí, ¿eh? Me encanta. Vamos, los puentes están a tope, ¿eh? Puentes colapsados. Me parece peligroso ahora, ¿eh? ¿En qué hora he dicho yo que quería más ambiente? A invocar demonios. Esto aquí no se puede andar. Hemos llegado al puente y increíble cómo está esto de gente. Y cómo no, esto vuelve a ser una feria. Son ferias lo que montan aquí por las noches en los pueblos en Asia, ¿verdad? Es impresionante. Da igual el día de la semana, invierno, verano, con lluvia, calor, da igual. Todas las noches hay un espectáculo. Lo que nos recuerda esto es los pueblos en
Navidad cuando los decoran. El típico de Alsacia. Súper bonito, que todo el mundo vamos porque nos encanta, pues imaginaros tener eso todos los días del año, porque es lo que es. Igual de bonito, luces del mismo estilo, igual de lleno de gente que en Navidad cualquier sitio de eso. Aquí sí que te cae y te lleva la corriente, ¿eh? Sí. Esto tiene fuerza aquí, tela, esta parte del río. Hay una noria, yo creo que solo las he visto en las Yo nunca la he películas. Típica noria esta de agua antigua. Qué guapada. Que digo yo, si esto sube el nivel del río, se lleva esto, ¿no? ¿O qué? Yo creo que por eso lo mismo lo tienen así de maderilla, que les da igual. Colocan otra vez tablero y a volar para adelante. Me queda un poco de miedo esto, ¿eh? Desde el punto yo creo que más emblemático de aquí, de la ciudad del Fénix, Fenghuang, vamos a hacer la reflexión final. ¿Cuál de los dos se lleva el premio, desde nuestra humilde opinión, al pueblo más bonito de China? A ver, yo lo tengo claro. Los dos son bonitos, pero si solamente puedo visitar uno, Furón. Me impactó más, no sé, todo el pueblo lleno de farolillos, banderitas, la cascada por la noche iluminada, yo creo que es lo más bonito que yo he visto. Yo me quedo con Furón. Ahora, si podéis los dos, este también está muy chulo. Para mí los dos son visitas obligadas. Este incluso con el mal día, que otra vez estamos aquí con los paraguas, ha estado guapísimo, sobre todo por la noche. Parecía otro pueblo totalmente diferente. Como momento wow, me quedo con Furón. La cascada yo creo que es insuperable. ¿Qué pasa? Que esta para mí tiene muchas más opciones en cuanto a comida. Aquí todo mucho más cuidado. Sí. Jamás lo hubiera dicho esta mañana. Como conjunto de todo, creo que me quedo con la ciudad del Fénix como la más bonita de China. Pero si te dicen que solo puedes visitar un sitio, ¿elige Furón o elige venir aquí? Estás poniendo sobre la espada y la pared. Pues no sabría ahora mismo. A ver, si solo me dices que puedo visitar un sitio, yo creo que me quedo con Furón, pero por el momento guau de la cascada. Pero como pueblo más bonito en conjunto, yo creo que me quedo con Fenghuang, la ciudad del Fénix. Así que creo que no hemos conseguido desempatar esto, porque Cristina ha dicho una cosa, yo he dicho otra. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os quedáis con Furón? ¿Os quedáis con Fenghuang? ¿O no seríais capaces de elegir? Y otra cosa, ¿qué os gusta más? ¿Los pueblos estos de día, con menos gente, más tranquilos, o por la noche con el espectáculo de luces, de gente, de alboroto, de música? Dejádnoslo en los comentarios, ¿no? Esperamos que haya servido como guía a los que estéis pensando venir, a los que no, pues que os haya gustado. Que estéis disfrutando mucho con los vídeos, que es lo que intentamos, transmitiros lo que nosotros estamos viviendo en nuestra persona. De la forma más auténtica y sin filtros posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.